Las proteínas o proteos son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente, llamados genes estructurales. La información genética determina que las proteínas tienen una célula, un tejido y un organismo. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda la célula. Pero también sus funciones bioreguladoras forman parte de las enzimas y de las defensas. Los anticuerpos son proteínas. Las moléculas proteicas abarcan una diversidad extraordinaria, presentes en enzimas hormonales, proteínas de almacenamiento, como los huevos de las aves y las semillas, proteínas de transporte como la hemoglobina, proteínas de contráctiles como las de los músculos, inmunoglobinas, anticuerpos y proteínas de membrana, muchos otros tipos de proteína estructurales. La clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar según su composición, su conformación, su solubilidad y su función. Por su composición, pueden ser holoproteínas o heteroproteínas. Holoproteínas cuando están constituidas por aminoácidos y heteroproteínas cuando presenta otro tipo de molécula. Por su conformación, que son escleroproteínas, cuando suelen estar compuestas por una sola molécula proteica o de unas pocas moléculas combinadas que se pliegan en forma esférica y forman una estructura más compleja. Por su solubilidad, son solubles en agua cuando adoptan una conformación globular. Y por último, por su función, ya sea función estructural o función de proteínas transportadoras. En la función estructural es cuando se aportan los elementos formadores para el recambio y crecimiento de sus estructuras biológicas, y proteínas transportadoras que permiten que las moléculas hidrofílicas se muevan por un gradiente de concentración existente. Estructura de las proteínas. Las proteínas se dividen en 4 niveles de estructura: la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primera estructura está constituida por la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Las proteínas se diferencian por el número de aminoácidos, el tipo de aminoácidos y el orden en el que se encuentran los aminoácidos dispuestos. Cualquier alteración en el orden de los aminoácidos determina una proteína diferente. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos CO y NH del enlace peptídico. En este caso, el CO actúa como aceptor del H y el NH como donador del H. De esta manera, la cadena polipeptídica adoptará conformaciones de mayor estabilidad. El nivel secundario de organización de las proteínas incluye a las siguientes estructuras que se forman frecuentes: la hélice y la lámina. Estructura secundaria. La estructura secundaria es el plegamiento de formas de cadena polipeptídicas debido a la formación de un puente de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre grupos de CO y NH del enlace peptídico. En este caso, el CO actúa como aceptor de H y el NH como donador del H. De primera tenemos la hélice. La estructura secundaria de la hélice se forma cuando la cadena polipeptídica se enrolla de manera helicoidal como una estructura en espiral. Por ejemplo, una imaginaria. El grupo de carboxílico de una manera aminoácida se une mediante un puente de hidrógeno al grupo aminoácido de otro aminoácido. La lámina, esta estructura es conocida como lámina plegable. La cadena que queda estirada y en forma de zigzag forma láminas. Los grupos R sobresalen de la lámina en ambos sentidos y de manera alternativa. Estructura terciaria. Esta estructura ocurre cuando existen atracción entre la lámina y la hélice, como
les explicaba anteriormente. Esta estructura es específica para cada proteína y determina la función de dicha proteína. La estructura terciaria da lugar a dos tipos de proteínas. La proteína con estructura terciaria de tipo fibroso, la hélice o la lámina, que la conforman manteniendo su orden y no tienen grandes modificaciones, solo ligeros giros lógicamente. Segundo, proteínas con estructura terciaria de tipo globular, su forma es aproximadamente esférica. Este tipo de estructuras se forman en la región con estructuras al azar, hélice y lámina. Como cuarta estructura se llama cuartearia. Esta implica la interacción de más de una cadena polipéptica, es por lo tanto la asociación de diferentes subunidades para formar complejos funcionales en forma de dímetros o trímetros, que estas son la unión de 2 o 3 monómeros. Las funciones de las proteínas. Las proteínas, por su diversidad estructural, son las macromoléculas con mayor número de funciones. La primera función es la función de reserva. Algunas proteínas almacenan aminoácidos que son utilizados como elementos nutritivos y unidades estructurales por el embrión en desarrollo. La segunda es la función homeostática, donde se dice que las proteínas contribuyen a mantener estables las condiciones del medio interno, manteniendo el equilibrio osmótico y el pH constante, actuando junto con otros sistemas amortiguadores. La tercera es la función de transporte. Hay proteínas que están especializadas en transportar moléculas e iones a donde sea necesario, tanto a través de la membrana como a otras zonas del organismo. Las proteínas transportadoras, dentro de estas encontramos 5. La primera, las permeasas, que transportan iones y moléculas de un lado a otro de la membrana. La segunda, que son las lipoproteínas, que transportan lípidos insolubles en el plasma sanguíneo, compuestos por proteínas y grasas. La tercera, que son los citocromos, que son proteínas transportadoras de electrones en la membrana celular de las bacterias y en la membrana interior de las mitocondrias y de los cloroplastos, en la respiración celular y en la fotosíntesis. La hemoglobina, que transporta oxígeno desde el aparato respiratorio hasta las células en la sangre de los vertebrados. Y la hemocianina, que realiza la misma función de la hemoglobina, pero en los invertebrados. La función defensiva y protectora. Las proteínas que tienen función defensiva más importantes son las inmunoglobinas de la sangre o anticuerpos, que se encargan de reaccionar contra sustancias extrañas en el organismo. La función hormonal. Algunas hormonas están constituidas por uno o más fragmentos de polipeptídicos, como por ejemplo la insulina y el glucagón, que son sintetizados por el páncreas. La función catalizadora o enzimática. Algunas proteínas son enzimas y tienen como función muy importante, ya que actúan como biocatalizadores. Función contráctil, permiten el movimiento de los organismos unicelulares y pluricelulares. Algunos ejemplos de funciones proteicas son los anticuerpos. Los anticuerpos se unen en partículas extrañas específicas, como virus y bacterias, para ayudar a proteger el cuerpo, como por ejemplo la inmunoglobina. Enzima. Las enzimas llevan a cabo casi todas las miles de reacciones químicas que ocurren en las células. También ayudan a la formación de nuevas moléculas, leyendo la información genética almacenada en el ADN, como por ejemplo la fenilalanina. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que se unen entre sí en largas cadenas. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional única de cada proteína y su función específica. Las proteínas se pueden describir según su amplia gama de funciones en el cuerpo. Mensajeras.
Al igual que algunos tipos de hormonas, las proteínas mensajeras transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y órganos, como por ejemplo la hormona de crecimiento. Estructural. Las proteínas estructurales brindan estructura y soporte a las células a mayor escala. También permiten que el cuerpo se mueva, como por ejemplo la actina. Transporte o almacenamiento. Estas proteínas se unen y transportan átomos y moléculas pequeñas dentro de las moléculas y por todo el cuerpo, como por ejemplo la ferritina. Degradación de las proteínas. La degradación es un proceso complejo y regulado con cuidado. La conjugación de las proteínas con el polipéptido de 74 aminoácidos ubiquitina las marca para su degradación. Este polipéptido se ha conservado mucho a lo largo de la evolución y está presente en especies que van desde las bacterias hasta los